Miércoles 23 de mayo, a mitad de semana, amigos televidentes, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Luego de 15 años de que la Asociación Interamericana de Prensa solicitara reunirse con el presidente ecuatoriano, este miércoles fueron recibidos por el primer mandatario Lenín Moreno para tratar varios temas en torno a las reformas a la Ley de Comunicación. En el encuentro se catalogó como histórico. El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación fue el tema central en este encuentro, que fue catalogado como histórico, y es que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, llega al país luego de varios años, tras tener una compleja relación con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Después de 15 años, un presidente ecuatoriano recibe a la delegación, a su presidente y a toda la comitiva de la SIP, en el afán que ha dicho el presidente de la República de trascender hacia una verdadera libertad de expresión. Junto a la delegación de SIP también llegaron representantes de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y más delegados de medios de comunicación, quienes fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno, quien resaltó el propósito de este proyecto de reformas enviado al legislativo. Nosotros esperábamos que sea una ley que haga justicia, que sea orientadora, que sea coordinadora, pero fue exactamente lo contrario. Se convirtió en una ley punitiva y el organismo de control de ella se convirtió realmente en un ente sancionador. Dentro de este proyecto de ley está la libertad para poder informar. Tras la reunión que tomó cerca de una hora, el presidente de la SIP, Gustavo Mome, saludó y felicitó la iniciativa del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Señaló que es un gran paso en la dirección correcta. Porque lo que pasa normalmente es que al amparo de estas leyes y de instituciones como la Supercom, que felizmente parece que este proyecto elimina, lo que tratan es de reprimir y de silenciar y de censurar a la prensa con otros objetivos, ¿no? Además, resaltó la decisión del gobierno de haber solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un criterio en torno a la constitucionalidad de haber declarado la comunicación como un servicio público. Nosotros anticipamos, dice el sentido común, es decir, es un derecho, sin duda, en eso coincidimos creo todos. Culminaron indicando que aspiran que todo el ordenamiento legal se apegue en su mayoría a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. En Quito informó Adriana Rojas. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, mantuvo una reunión de carácter privada, también con los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinados por un grupo de disidentes de las FARC. El pasado mes de abril, el presidente de la SIP señaló que la institución que preside iniciará una campaña con los medios de comunicación colombianos para así solicitar que los cuerpos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra sean entregados a sus seres queridos. La reunión entre los familiares del equipo periodístico asesinado en abril pasado y la Sociedad Interamericana de Prensa SIP se llevó a cabo dentro de Diario El Comercio. Ahí el Poder Judicial tiene una responsabilidad, creo yo, de incorporarle un valor humano, ¿no es cierto?, a la legislación y no dejar que esto circule y que termine pues en 2 años un proceso que no tiene ninguna razón de ser. Gustavo Mome, titular de la SIP, además manifestó su solidaridad ante este suceso e indicó que harán una campaña con los medios de comunicación colombianos para, a través de un llamado humanitario, solicitar que los cuerpos sean devueltos. Lo vamos a hacer en todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, ya sean mensajes en los medios, ya sean mensajes en televisión, ya sea folletos que repartamos por las ciudades, en fin, para ver si tenemos suerte en esa tarea. Para la CIB, el hecho de violencia criminal ocurrido a Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra enluta a sus familias, al país, así como al periodismo latinoamericano. Estas cosas son anómalas en una sociedad normal, ¿no es cierto? Entonces estas tenemos que extirparlas, esos ciudadanos tienen que ser capturados y sometidos a la justicia. De su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Roch, manifestó ante la redacción de Diario El Comercio que circunstancias lamentables como la vivida con el secuestro y asesinato de los 3 trabajadores de la comunicación demandan no solo el cuestionamiento de por qué sucedió, sino la acción para tomar medidas diferentes al momento de realizar una cobertura de riesgo. Para que seamos más exigentes con la autoridad, para que demandemos más transparencia en esta historia y en todas las relacionadas, ¿no? En torno a las familias de los periodistas asesinados, la CIP tiene un criterio puntual respecto del actuar que debería adoptar el gobierno central. El gobierno del presidente Moreno debe mandar una señal muy poderosa que le diga a la sociedad que cada vez que un periodista es asesinado, toda la comunidad sufre y que debido a eso
protege a estas familias. Finalmente, la comisión de la CIP manifestó que estará al pendiente de la evolución de este caso, pues según ellos, aún faltarían puntos por aclarar y delincuentes que deben pagar por sus crímenes, informó Javier Rosero. Como ambiguo fue calificado el apoyo del gobierno ecuatoriano al proceso de elecciones que se realizó en Venezuela el domingo pasado. Según el analista internacional Mauricio Gándara, esto estaría ligado a la candidatura de la canciller Espinosa. La Secretaría Nacional de Comunicación, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer la postura de Ecuador frente a las elecciones realizadas en Venezuela el pasado fin de semana. En el comunicado menciona: el gobierno de Ecuador, en respeto a la libre determinación de los pueblos y a la no injerencia en asuntos internos de cada estado, reconoce la actitud pacífica del pueblo venezolano en las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por la difícil situación en la que se encuentran los hermanos venezolanos y por las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral. Frente a esto, el analista internacional Mauricio Gándara criticó que las autoridades ecuatorianas hayan demorado tanto para un pronunciamiento ambiguo. La canciller esta mañana decía que están estudiando en conversaciones con los observadores internacionales y se han demorado 3 días para producir esta cosa que es una vergüenza para el Ecuador, pues, ¿no es cierto? Mencionó que esta postura se debería a que la candidatura de la canciller María Fernanda Espinosa para la presidencia de la ONU fue mocionada por Venezuela. La candidatura de la señora Espinosa es de origen del señor Maduro, del grupo del ALBA. Entonces, si Moreno le condenaba a Maduro, ellos dejan de votar por la señora Espinosa. Toda la política internacional del Ecuador depende de la candidatura de la señora Espinosa, pues. Además mencionó que habría una complicidad por parte de la canciller ecuatoriana para que las elecciones en Venezuela se hayan desarrollado de esa manera. La canciller ecuatoriana, la señora Espinosa, concurrió a dar aval a la elección de la Asamblea Constituyente para ponerse encima de la Asamblea Legislativa y para autorizar esta elección anticipada a que pueda ganar Maduro, pues, ¿no es cierto? Ella es cómplice de lo que está ocurriendo. Para finalizar, el comunicado menciona: ratificamos nuestro llamado a todos los actores políticos y sociales para que sea el proceso de diálogo enmarcado en la tolerancia y la paz el que conduzca a una salida democrática y a la reconciliación definitiva en este momento histórico que vive nuestra hermana República de Venezuela. Ante esto, Gándara mencionó que el presidente Lenín Moreno debería rechazar los actos que ocurren en ese país. Que el presidente Moreno no se ve desautorizado cada día por la señora Espinosa. Y a pesar de que critica, al día siguiente ella se va y le sigue apoyando a Maduro, pues, ¿no es cierto? Contra los intereses del Ecuador. Ecuador necesita este momento de Estados Unidos y de Colombia para su problema de frontera. Informó Patricia Aldaz. Nulidad por falta de motivación como violación del principio de favorabilidad fueron argumentos presentados en la audiencia de apelación solicitada por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Fue hace más de 5 meses que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y su tío Ricardo Rivera, entre otras personas, fueron sentenciados a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado a los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht. Este miércoles, a través de un recurso de apelación, intentaron recuperar la libertad. Alejandro Vanegas se sumó a la defensa técnica de Glass. Existe un elemento trascendental que es el hecho que el actual Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en agosto del 2014 y por alguna razón que no es comprensible, la sentencia de primer nivel se dictó con 2 artículos del Código Penal derogado, del Código Penal de 1971. Me refiero a los artículos 369 y 370 del anterior Código Penal. Glass llegó a la Corte Nacional de Justicia pasada a las 8 de la mañana, en vehículos oficiales escoltado por miembros del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional. Simpatizantes lo acompañaron con gritos desde los exteriores. Creo que todo el mundo queda claro, si alguien tenía duda al inicio, de que esto es un caso de judicialización de la política, es una persecución política en mi contra.
En el octavo piso, el Tribunal de Apelación escuchó a las partes. El juez David Hacho fue el ponente. César Montúfar, acusador particular, cree que no es suficiente, con la pena privativa de la libertad. Para nosotros es importante que además, y por eso fue que apelamos, se fije el valor que Jorge Glass tiene que reparar al Estado. El Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano fue afectado y tiene que ser reparado. Tiene que devolverse al pueblo ecuatoriano el dinero que fue afectado. Para nosotros son $7 millones que tienen que devolver por este juicio, solo por este juicio. La nulidad por la falta de motivación como violación del principio de favorabilidad fueron argumentos presentados por la defensa de los sentenciados. Pero la Fiscalía llevó mal esa investigación. Allí existió un elemento político que distorsionó por completo la actuación del juicio y generó una alarma social innecesaria. Al haber sido removido Carlos Vaca de la Fiscalía, el fiscal encargado Paul Pérez sustentó la acusación. Se estima que Odebrecht entregó $33.5 millones a autoridades ecuatorianas para favorecerse con la adjudicación de contratos públicos. Entre estos, centrales hidroeléctricas. La audiencia duró 9 horas. La resolución se la podrá conocer en los próximos días. Informó Héctor Romero. Atención, en declaraciones brindadas a Diario El Comercio, el general de la policía Ramiro Mantilla afirmó que fue cesado de su cargo como comandante general de la Policía Nacional. Mantilla asegura que el ministro del Interior, Diego Toscanini, le habría indicado que el jefe de Estado le agradecía por sus servicios prestados. La noticia habría sido confirmada al general Mantilla. Atención, de última hora, el Gobierno Nacional, mediante el decreto número 423, designó como comandante general de la Policía Nacional al señor general inspector Nelson Humberto Villegas. Ahora les contamos que el presidente del Consejo de la Judicatura denunció el uso de un documento alterado en el proceso de juicio político en su contra. Hay reacciones desde la Asamblea Nacional ante esta acusación. La denuncia la presenta el presidente del Consejo de la Judicatura. Según él, los asambleístas habrían utilizado un documento falso para sustentar su acusación en el juicio político. Es que la Contraloría no determina ningún tipo de responsabilidad al Pleno del Consejo de la Judicatura y así lo certifica. Que el documento presentado sobre un resumen del borrador del informe de la Contraloría no es verídico, dice Yal, pues luego de solicitar certificación a esa institución, se determina que ese informe no existe. Cuando nosotros pedimos a las síntesis del informe que nos den copias certificadas de las síntesis del informe, nos dijeron no le puedo dar. Entonces, ¿cómo las tiene él? Y las usa. Cosa que rechaza el legislador que impulsa el enjuiciamiento. Asegura que la documentación entregada a la Comisión de Fiscalización está certificada. De esto debería preocuparse, porque en este informe, como lo demostré en la Comisión de Fiscalización, claramente establece las responsabilidades que ustedes tienen y la metida de mano a la justicia. Que lo que se busca, dice, es enturbiar el proceso ante la magnitud de las denuncias en contra del Consejo, afirma Bernal. Usted no puede refutar estas pruebas que son irrefutables, que son contundentes y que es imposible que pueda desestimar la responsabilidad que tiene el doctor Gustavo Yal y el Consejo de la Judicatura. Yal, por su parte, anuncia que acudirá a la Fiscalía para presentar una denuncia en este caso. Además, adelanta que el próximo miércoles acudirá a la Comisión de Fiscalización a entregar sus pruebas de descargo. Vamos a decir al señor fiscal que investigue los hechos. ¿Quién forjó la síntesis que se adjunta en el juicio político y que Contraloría nos dice que no corresponde al documento que reposa en Contraloría? Y yo no le voy a permitir, tampoco me voy a milanar cualquier amenaza de intentar judicializar la fiscalización. Tendrá a asambleístas de mi movimiento, aquí estoy con el jefe de bloque, con el coordinador y hemos recibido el respaldo de la ciudadanía, por lo tanto, temor no le tengo. Además, el presidente del Consejo confirmó que este miércoles entregarán la documentación solicitada por el Consejo de Participación Transitorio en el proceso de evaluación que se le sigue. Dijo que a pesar del corto tiempo están cumpliendo con los pedidos, aunque adelanta que dentro del transitorio ya habría una decisión tomada. Entregaremos el día de hoy la información pertinente, aunque sabemos que hay una decisión tomada, porque hasta nombres por ahí ya circulan de un nuevo Consejo. En todo caso, se espera que tanto en la Asamblea como en el Consejo Transitorio continúe el proceso de evaluación y juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Informó Javier Gallo.
Asambleístas del movimiento Suma acudieron a la Contraloría para exigir el inicio de una auditoría a los gastos realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia. Se afirma que en la última década se habrían utilizado miles de dólares para perseguir a opositores políticos. Los legisladores del movimiento Suma llegaron hasta la Contraloría para solicitar una auditoría especial a la SENAIN. El motivo, una denuncia de utilización de fondos reservados para apoyar campañas políticas. Una denuncia muy grave que significa que con plata de los ecuatorianos se habría estado utilizando esos recursos. ¿Para qué? Para alzar la imagen o favorecer la imagen del candidato y a la reelección en ese momento, Augusto Barrera, y perjudicar la imagen en ese momento del candidato Mauricio Rodas. Dicen que desde la Secretaría de Inteligencia se gastaron dineros públicos para apoyar a candidatos del partido político que gobernó la última década, que este supuesto delito debería investigarse a fondo, aseguran. $133.000 más $140.000 de encuestas, de plata de gastos reservados de los ecuatorianos. Esto es terrible. Esto daría lugar a la existencia de la configuración del peculado. Y hay que ver quiénes han estado involucrados en esto. Y que es necesario que se transparente el actuar de la SENAIN en los últimos 10 años, pues las denuncias son múltiples de que la Secretaría habría sido utilizada para perseguir a opositores políticos. Hemos firmado nosotros como asambleístas del movimiento, insistiendo al Contralor para que él nos dé respuesta de aquel informe de la investigación que se dio. El pedido fue entregado en la Contraloría General del Estado a la espera de una respuesta. Informó Javier Gallo. El presidente Lenín Moreno realizó nuevos cambios en el frente económico que lidera el ministro de Finanzas, Richard Martínez. En el decreto número 418 designó a Marisol Andrade como nueva directora del Servicio de Rentas Internas en reemplazo de Leonardo Orlando. Asimismo, eligió a Carlos Andretta como director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en reemplazo de Mauro Andino Alarcón. En la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, CALE, se reúne para decidir qué comisión será la que dé tratamiento a las reformas de la Ley de Comunicación que fue remitida por el Ejecutivo. Además, los legisladores recibieron a la canciller María Fernanda Espinosa, quien explicó el motivo de su ausencia en la comparecencia a la que fue llamada el pasado 16 de mayo. Es una posibilidad la comisión ocasional o la otra, que sea la Comisión de Derechos Colectivos, que al momento está tratando más de 10 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, pero que actúe de manera ampliada y no cerrada. Me parece que esa sería la mejor opción, porque si ya están 11 proyectos en esa comisión, fácilmente se podría servir del proyecto enviado por el presidente Moreno para que éste arrastre a los demás proyectos y la tramitación sea sobre todo rápida. Inherente a su ausencia la semana pasada, y yo no sé si aborde ella otros temas, pero claro, tendremos la oportunidad de preguntársele cómo va el tema de Venezuela, que es sumamente grave. Seguimos en el Comercio TV. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, se refirió a varios temas en un conversatorio con los estudiantes universitarios. Entre ellos aseguró que están a la espera de que la CAN se pronuncie respecto al pedido de dejar sin efecto la resolución de eliminar la tasa de control aduanera. La salida de Leonardo Orlando como director general del Servicio de Rentas Internas y que será reemplazado por Marisol Andrade, así como el nombramiento de Carlos Antonio Andretta como el nuevo director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en reemplazo de Mauro Andino Alarcón, es a decir del ministro de Comercio Exterior Pablo Campana. Positivo. Veo con optimismo, confío en el país, en el señor presidente de la República, en el ministro de Economía y Finanzas. Los cambios que se han dado, si se dieron es por algún motivo, siempre tratando de buscar una visión, trabajo en equipo, una visión muy pragmática. Él se refirió a estos cambios en una ponencia dictada en una universidad. Además reiteró que estaba previsto que el proyecto económico llegara a la Asamblea este miércoles 23 de mayo. Y lo que sería el plan económico para el fomento de la producción, atracción de inversiones,
generación de fuente de empleo y sostenibilidad fiscal. El día de hoy se estaría entregando a la Asamblea Nacional. Calificó como un tema pendiente a los techos arancelarios. Que tenemos que conversar con el ministro de Economía y Finanzas, evaluar alternativas, revisar el tema de aranceles, así como el posible incremento de aranceles, también posible diferimiento, eliminación de ciertos aranceles a materias primas y a productos relacionados con el deporte, con la salud, con la cultura, que son áreas que queremos desarrollar. Por otro lado, señaló que aún están a la espera de que la Comunidad Andina de Naciones se pronuncie respecto al pedido de dejar sin efecto la resolución donde se calificaba la tasa de control aduanero como un gravamen y se solicitaba eliminarla. La tasa, mientras sea justificado su uso para combatir el contrabando, para combatir la subvaluación, no debería haber un inconveniente. Sin embargo, también sugerimos siempre que el Ecuador tiene que siempre estar al expectante de todas las decisiones de organismos como la CAN. En Quito informó Andrea Orbe. Incentivos tributarios para el sector de telecomunicaciones es parte de la visión estratégica de trabajo del Ministerio de Telecomunicaciones durante los 4 años de gobierno. Esto con el objetivo de permitir el acceso a la tecnología para las zonas más marginadas. Así lo anunció el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Guillermo León, durante un encuentro con la industria para exponer la visión estratégica sectorial del periodo 2018-2021, en la cual, entre otras cosas, destacó que es imprescindible la articulación de políticas públicas para la disminución de carga arancelaria. El hecho, por ejemplo, de tener a lo mejor una manera de reducir aranceles, por dar un ejemplo en la temática de los teléfonos celulares, debemos hacer que de cualquier manera que esos dispositivos estén al alcance de las personas de menos recursos. Esto en el marco de los programas y planes que lleva adelante esta cartera de Estado, mismos que están enfocados a aquellos sectores que han sufrido esa brecha de no tener acceso a la tecnología, con lo que también se buscará que la cobertura de celular e internet llegue a las zonas más marginadas. Para eso tenemos que incentivar a los portadores, a los proveedores de los servicios para que dediquen sus recursos o dediquen sus servicios o implementen sus servicios en esas áreas menos privilegiadas. Incentivos que irían desde la disminución de tasas de utilización de uso de frecuencias o trabajo mancomunado entre la empresa pública y privada. Y es que el CNT está utilizando el roaming de las otras operadoras y para eso existe una manera de distribuir los costos que para el CNT, o más bien los pagos que el CNT hace a esas operadoras, incrementando la cobertura de esas operadoras. Entonces nosotros incentivamos eso porque el CNT va a pagar a esas operadoras por el despliegue de la infraestructura en esas áreas menos privilegiadas. Por su lado, el representante de la industria de telecomunicaciones, Francisco Valareso, ve con buenos ojos las propuestas para incentivar el despliegue de redes a todo el país. Sin embargo, señala que la revisión en temas arancelarios se debe hacer de manera integral. Hay temas de costo de espectro, hay temas sobre el ICE, sobre el ISD, bueno, el mismo IVA, por supuesto. Hay algunas contribuciones y costos que tienen que desplegar los operadores que finalmente se genera en la provisión de los servicios, porque esta es una aritmética simple. Cualquier cargo que se genere, el usuario termina pagando. Culmina indicando que por lo pronto lo dicho es el primer paso, pero serán veedores del cumplimiento de las propuestas. En Quito informó Adriana Rojas. El grupo Diabluma, que solicitó la revocatoria de mandato del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, tendrá hasta 6 meses para presentar firmas que acompañen a su solicitud. Ellos necesitarán recolectar el 10% del electorado que participó en las elecciones del 2014 y con ello seguir el proceso. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, llegó hasta el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para dialogar con su titular. Su objetivo fue exponer su postura respecto a la solicitud de revocatoria de su mandato, que fue aceptada por el Tribunal Contencioso Electoral y que dio paso a la recolección de firmas. Nos sorprende que el Consejo Nacional Electoral, a pesar de lo que acabo de decir, haya entregado formularios cuando ya es absolutamente extemporáneo, es inoficiosa esta autorización. Al existir una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, era de obligatorio cumplimiento para el Consejo Nacional Electoral,
Por eso es que se ha entregado, se va a realizar la entrega de los formularios. La Constitución en su artículo 105 dice que la solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primer y antes del último año del periodo. A decir de Nubia Villacís, presidenta del Consejo Nacional Electoral, la solicitud para este proceso se presentó en diciembre del 2017. La entrega de los formularios no significa una revocatoria inmediata. Hay un procedimiento. Lo que ahora se ha hecho es cumplir con la sentencia del contencioso electoral para la entrega de los formularios y se permite la recolección de firmas. El proceso al que deberán acogerse para recolectar dichas rúbricas tiene un plazo de hasta 6 meses. Se requiere el 10% de firmas según el registro electoral del año 2014 cuando fue electo la autoridad. Estamos hablando de 185.000 firmas. El pedido de revocatoria fue solicitado por la organización Diabluma. Según la agrupación, el proceso se inició por no haber tramitado el mandato de 2011 que prohíbe matar animales en espectáculos públicos. En Quito informó Andrea Urbe. Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que descubren laboratorio subterráneo de procesamiento de cocaína de alias Guacho. Autoridades colombianas aseguraron que este sería el nuevo método de agrupaciones delincuenciales para evadir operativos militares. Autoridades colombianas desmantelaron este miércoles un laboratorio de procesamiento de cocaína subterráneo que presuntamente pertenece al líder de las disidencias de las FARC, alias Guacho. El laboratorio fue encontrado en la selva del departamento de Nariño, cerca de Tumaco, en el suroccidente de Colombia. El general Jorge Hoyos, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules de Colombia, indicó que es la infraestructura más sofisticada encontrada hasta el momento en la selva. Este tipo de laboratorios subterráneos sería la nueva estrategia que están utilizando las organizaciones criminales para evadir controles contra la producción de cocaína. La gran estructura cuenta con ventiladores, túneles y ductos para el manejo de los residuos del proceso de fabricación del alcaloide. Hoyos admitió que por ahora no se sabe con exactitud la cantidad de estos laboratorios, sin embargo, aseguró que ya tienen identificados los lugares preferidos por los delincuentes para su construcción. Con realización de Marco Ruiz, informó Andrea Orbe. En la parroquia Mulaló del cantón Latacunga, agentes de la Dirección General de Inteligencia decomisaron varias armas de fuego y más de 3.000 municiones. Una persona fue detenida por no contar con los permisos respectivos. De madrugada, agentes de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana de la DGI llegaron hasta un barrio de la parroquia Mulaló, al norte de la ciudad de Latacunga. Con el respaldo judicial de Fiscalía allanaron un inmueble donde sabían de la existencia de armas de fuego que aparentemente eran utilizadas para la caza ilegal, además del peligro que representaban una vez que el dueño no tenía permiso de tenencia. El artículo 360 establece que ninguna persona puede tener armas a su alcance, en este caso sería por tenencia de armas, ni tampoco municiones ni sus derivados. Un inmueble fue allanado. En el interior, además de 6 armas de fuego de cañón grueso, 2 de ellas con miras telescópicas, encontraron más de 3.000 municiones de diferente calibre. También se puede establecer que fueron utilizados para otro tipo de armas, porque encontramos calibre 44, 42, 38 y la bala UC. El dueño intentó justificar la tenencia señalando que era coleccionista y que le gustaba la cacería, pero además de la supuesta tenencia ilegal, aparecieron animales disecados, evidencias que agravaron su situación. Para las investigaciones de rigor, el hombre fue aprehendido. Algunos que están en peligro de extinción, de eso tomó procedimiento la Policía de Medio Ambiente. El armamento ingresó en cadena de custodia por ser de largo alcance. Las investigaciones están dirigidas a determinar si de pronto fueron utilizadas en actividades al margen de la ley. Un presunto delito de tenencia de arma, al igual que de delitos ambientales o de contravenciones ambientales. En Quito informó Iván Casamen. 3 integrantes de una presunta banda delictiva dedicada al robo de domicilios fueron capturados en el sector de Conocoto. Ellos ingresaron a una casa y amenazaron con armas de fuego a los propietarios. Los esposos vivieron el susto de la vida. Era de noche cuando de pronto en el interior de la vivienda varios desconocidos caminaban como dueños de casa. Bajo amenazas de muerte les sometieron, les amarraron
y se tomaron todo el tiempo para cargar las cosas. De nada sirve lo que estoy haciendo yo ahorita, ni de nada sirve el trabajo que ha hecho la policía. Si ellos se someten al sistema abreviado, si les den 5 años, ellos salen en 6 meses. Entonces yo sí temo por represalias. En medio del atraco al adulto mayor se le subió la presión, se imaginó lo peor, pero la actitud de la única mujer le sorprendió, le desató y se fue por el medicamento mientras los otros empaquetaban las cosas, que para ellos les significaba dinero. Yo soy hipertenso. La chica que ingresó a La robar. chica que estaba robando me pudo atender, ella me zafó inclusive a mi mujer porque estaba amarrada con las manos moradas atrás. En un auto rojo cargaban plasmas, laptops, maletas de ropa, joyas, perfumes, cosméticos, relojes, y con el carro lleno se fueron. Los afectados se armaron de valor y pidieron auxilio. La policía llegó mientras agentes de la PJ ya estaban tras los movimientos de los sospechosos. Ingresaban a los domicilios amedrentando a las personas que se encontraban al interior, realizando intimidaciones con armas de fuego. Aprovechando la flagrancia actuaron 3 de los 5 fueron detenidos, 2 hombres y una mujer. Estaban en el vehículo al igual que los artículos robados. Los sospechosos son 2 colombianos y una ecuatoriana. Uno de ellos cargaba el revólver con el que sometieron a los adultos mayores. Se presume que son más. Justamente la policía judicial, a través de los hoy 3 detenidos, se logrará recabar un poco más de información para poder desarticular al resto. Al parecer estudiaron la vivienda, el movimiento de los ocupantes y el nivel económico por la forma como actuaron, como que eran expertos en ingresar a casa ajena. Incluso los perros fueron sometidos. Llevaron carne para mis perros, los durmieron a mis perros. 5 perros tengo y los 5 estaban atontados. Supuestamente se movían en los valles. En lo que vamos del año, en Los Chillos existen 10 denuncias, mientras en Tumbaco 20 de robos a domicilios, y esta sería la banda que habría actuado en la mayoría de casos. En Quito informó Iván Casamen. En el sector de la Quito Sur, una perrita que ladraba a un motociclista recibió un disparo a la altura de su boca. La mascota tiene fracturada la mandíbula y el agresor sería aparentemente un policía. Todo sucedió en la esquina de las calles Diego Vaca de la Vega y Palomino. La mascota salió con la hija de la dueña. La joven se encontró con un amigo y se quedó conversando en las gradas del parque mientras la perra corría y ladraba. Mi hija le ha dicho, no, le ha dicho. Y cuando el señor se baja de la moto y le dispara, y la perrita sale corriendo para allá al parque. De pronto apareció una motocicleta, a bordo presuntamente un policía. ¿Cómo que le molestó los ladridos? Paró el vehículo, se bajó, sacó el arma de fuego y tiró del gatillo, hiriendo al animal a la altura del hocico. Hemos visto ya claramente, incluso en los videos, y claramente ahí se ve incluso atrás el chaleco que dice policía, adelante también se divisa. Decimos que sí es un policía. Al sitio, por el hecho de haberse activado un arma de fuego, llegaron elementos de criminalística para levantar evidencias. Según los testigos, encontraron un casquillo. Pobre animalito tenga que pagar por algo innecesariamente. No se sabe qué estaría pensando este señor. Ya más calmados, Kira fue llevada al veterinario para curar la herida. Por ahora está fuera de peligro, pero debe permanecer en observación hasta solucionar la lesión en su mandíbula. La fractura tardará en consolidar por lo menos un mes y hasta mientras necesita muchos cuidados, principalmente la alimentación, porque eso va a ser lo más difícil para ella. Más allá de quién sea el responsable del disparo, la dueña de la mascota indicó que pondrá la denuncia respectiva para que el caso no se vuelva a repetir. Le asusta la violencia del supuesto policía. Yo voy a presentar las respectivas denuncias porque esto no puede quedar así. No va a quedar así. La indignación está presente entre los vecinos. Están atentos a saber el desenlace de las investigaciones y sobre todo la recuperación del animal. En Quito informó Iván Casamen. Sobre la carrera más importante del país, la competencia Quito Últimas Noticias 15K, hay modalidades de arranque, mismas que usted podrá identificar una vez que reciba su kit. Ponga atención a la siguiente nota.
El domingo 3 de junio se desarrollará la carrera Quito Últimas Noticias 15K y si usted se inscribió, recuerde que el punto de partida es desde la planta del Grupo El Comercio en el sector de San Bartolo al sur de la capital, ubicado en la avenida Pedro Vicente Maldonado y El Tablón. Cada atleta va a recibir una pulsera y esta pulsera va a tener un color identificativo para que usted sepa en qué categoría va a ir en la salida. Cada participante inscrito recibe un bolso con hidratación, un instructivo y los colores que le diferenciará de cada grupo de competidores. Si es que usted es un atleta élite, va a tener una pulsera de un color específico, usted lo va a identificar con la lona que vamos a tener aquí en la categoría y dice este es mi corral y se ubica de acuerdo al color de la pulsera y la lona. En la prueba de los 5 kilómetros participarán las personas con discapacidad. Salida desde el kilómetro 10, ubicado en la avenida 6 de diciembre y Presidente Wilson, donde parten los atletas que corren 5K, los últimos 5 kilómetros, los atletas con discapacidad. Ellos salen a las 7:30 de la mañana. Los corredores que actuarán en la carrera inclusiva y solidaria desarrollarán la travesía de los 15K. Son atletas con discapacidad visual, auditiva o de alguna extremidad, pero que su valentía y su coraje les permite correr 15 kilómetros. Además, va a salir un grupo pequeño que se hace llamar Full Acolite, que son atletas que van acompañando a personas con discapacidad en su silla de ruedas, es decir, empujando la silla de ruedas 15 kilómetros. Así también la categoría de élite mujeres saldrán a las 8:20 de la mañana. Y a las 8:30 de la mañana pues se dará la partida de la general de toda la masa que está ubicado en los corrales que van en la parte posterior. Una vez que conozca su ubicación, se recomienda que asista a la competencia con 1 hora antes de anticipación para que se ubique en su corral, realice el calentamiento adecuado y corra por un ecuador de paz. Informó Patricia Aldaz. Nos despedimos, amigos, agradeciéndoles su cariño, sintonía y compañía. Un abrazo.